¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video que ya les debía desde hace mucho tiempo, y me refiero a la segunda parte del tema de los soportes, que en este caso vamos a estar viendo la estructura de árbol. Vamos a ver cuáles son los parámetros más importantes, cómo los podemos modificar, cómo podemos jugar con ellos para poder obtener la mejor calidad posible. Y ya saben que si quieren aprender cómo configurar los parámetros de los soportes de estructura de árbol, quédense que aquí les enseño cómo hacerlo. Ok, pues lo primero que deberíamos hacer pues obviamente sería tener un modelo de ejemplo, que yo en este caso voy a utilizar este modelo que vendría siendo pues un dinosaurio con la apariencia de una química. Entonces pues este está dividido en partes, lo pueden conseguir en Cools, el diseñador es Juan pero en 3D y pues cuesta 3,76 euros. Así que voy a utilizar este porque tiene muchas partes separadas, las cuales todas requieren o casi todas requieren de un soporte, y pues se me hace un experimento interesante para ponerlo como ejemplo. Entonces en nuestro programa de cura pues vamos a abrirlo con el perfil que tengo hecho para los bustos, que vendrían siendo precisamente este tipo de piezas, y vamos a abrir entonces el archivo que vendrían siendo el brazo izquierdo y el brazo derecho. Y aquí en esta parte pues vemos que están como de lado. Entonces pues lo primero sería orientarlos correctamente, que esto es un paso importante para seleccionar cómo los vamos a imprimir. Entonces en este caso, como aquí tienen unas bases planas, pues voy a seleccionar en la parte de la rotación esta opción que podemos aquí nosotros elegir qué cara debería estar tocando la placa de impresión, y simplemente dándole clic a la cara va a ponerse esa cara tocando la base de impresión. Entonces aquí seleccionamos el otro, seleccionamos la opción y seleccionamos esta cara. Ahora pues vamos a simplemente a ubicarlos correctamente. Lo vamos a poner de frente la vista, y este lo vamos a mover un poco hacia la izquierda para poder separarlo. Entonces pues vamos ahora sí a tocar los parámetros que vienen siendo del soporte, y si le damos clic a este icono se van a abrir todos los ajustes posibles que podría tener la categoría del soporte. Entonces aquí vamos a ver cuáles son los que tengo habilitados para que los podamos ver y podamos modificar, que vendrían siendo el generar el soporte obviamente, y aquí la estructura de soporte, que vendría siendo si lo vamos a colocar como normal o de árbol. Después tenemos el ángulo de las ramas del soporte de árbol, el diámetro de estas ramas, el diámetro del tronco del soporte, la colocación del soporte, el ángulo de voladizo, el patrón del soporte, el recuento de líneas de pared, la densidad del soporte, el habilitar un borde para este soporte, la distancia en Z del soporte, el grosor de la interfaz del soporte y la densidad de esta interfaz. Y bueno, pues vamos a explicar ahora sí de qué se trata cada una de estas y cómo las podemos modificar a nuestra mejor conveniencia. Para empezar pues tenemos que tener habilitado el generar el soporte. Y para este video pues obviamente vamos a estar hablando únicamente de la estructura de árbol. La estructura de árbol vendría siendo, como su nombre lo dice, una estructura que tiene una forma de árbol, que vendría siendo un tronco y sus ramas, para poder llegar hacia los puntos en los que se necesite soporte. Se pueden hacer varios árboles, así que podríamos tener por ejemplo uno por aquí, uno por el medio y otro por acá. Y nosotros obviamente vamos a darle un ángulo de voladizo del soporte, que este ángulo vendría siendo a partir de qué ángulo yo necesito de soporte. Entonces aquí debajo se nos va a marcar con rojo las partes que se necesitan según este ángulo. Los ángulos menores a este valor no van a necesitar un soporte. Entonces si yo cambio a 45 por ejemplo, vamos a ver que tenemos más líneas rojas que antes. Por ejemplo aquí el ángulo podría ser hasta 90 grados, como podemos ver que es esta línea vertical y después algo horizontal. Entonces pues obviamente aquí necesita soporte y por eso se marca en rojo. Si lo cambiamos incluso más bajo, hay muchas más zonas rojas que las que había con 45. Yo normalmente procuro ponerle un 59 e incluso he llegado a utilizar 65 grados en algunas piezas, pero esto pues ya lo van a ir aprendiendo conforme más vayan imprimiendo. Ahora, el ángulo de las ramas del soporte en árbol. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un ángulo pequeño,
las líneas o las ramas que se vayan haciendo van a ser más verticales, y si ponemos un ángulo más grande, las ramas van a tender a que sean un poquito más horizontales y van a poder abarcar más. La ventaja de tener un número bajo aquí en este valor, será más rígido el soporte, pero va a abarcar menos distancia y se van a necesitar más troncos. Si por ejemplo el tronco empieza en el centro y ponemos un número alto, va a ser más sencillo que alcance las partes de este punto, y si ponemos un número bajo, va a irse directo hacia arriba hasta en algunas partes de aquí de las manos. Vamos a ponerlo de ejemplo. Si nosotros ponemos aquí, vamos a exagerarle un poco a unos 10 grados, vamos a segmentarlo y vamos a ver cómo se estarían imprimiendo. Como vemos, el tronco empieza grueso y las líneas de las ramas no se hacen tanto hacia los lados, por lo que requiere más estructuras de soporte. En cambio, si nosotros cambiamos aquí a unos 70 grados, por así decirlo, como vemos, se hizo un solo tronco en el cual las ramas alcanzan a llegar a ciertos puntos, porque este ángulo sí logra dar 70 grados. Entonces, un número alto va a hacer que llegue más con un solo tronco, pero es más débil el soporte. En cambio, un número bajo va a hacer que se necesiten más estructuras de soporte, pero va a ser más rígido el soporte. Así que aquí ustedes van a tener que definir un número que crean ustedes que les pueda servir para poder ponerlo como ángulo, que sean soportes rígidos y que aguanten toda la impresión. Entonces, por ejemplo, unos 50 grados o 55 grados es un buen valor para que podamos hacer soportes resistentes. Y aquí vemos cómo quedaría. Ahora nos pasamos al diámetro de las ramas del soporte, que esto vendría siendo, por ejemplo, estas pequeñas ramitas, cuánto es lo mínimo que podrían medir, que en este caso le tengo que sean 2 milímetros. Entonces, lo más pequeño que podrían hacerse las ramas sería de 2 milímetros. Si yo aquí cambio el valor por 10 milímetros, vamos a ver cómo quedaría, cómo se modifica aquí esta rama. Y hasta vemos que ni siquiera se pueden hacer bien las ramas. De hecho, las partes de abajo hasta se modificaron, porque 10 milímetros pues es 1 centímetro y estas manitas pues están muy pequeñas. Entonces también los soportes que estamos intentando hacer son muy pequeños, y cambiarlos a 1 centímetro de diámetro hace que se hagan estas enormes ramas, que incluso están casi del tamaño del tronco mismo. Aquí pues obviamente pues vamos a guiarnos un poco de la medida de la pieza que vayamos a imprimir para saber más o menos cuánto le deberíamos de poner. Y en cuanto al diámetro del tronco, pues es más o menos el mismo concepto, que el tronco pues obviamente es la parte de la base de nuestro árbol, el cual pues nosotros le damos una dimensión, y si va a ser un soporte que sea muy alto, pues sería mejor ponerle un valor alto para que tenga una buena base y tengamos la seguridad y la certeza de que va a poder hacerse hasta el final. Y pues en este modelo ya podemos ver que nuestras ramas salen un poquito más grandes, porque pues como ya tiene mucha más área en donde debe de poner soporte, pues podemos ver que las ramas salen un poco más gruesas. Los troncos, aquí pareciera que es solo uno, pero en realidad son muchos que están conectados, que no pasan de 15 milímetros. Y aquí también podemos ver las consecuencias de poner una distancia o un valor más bien alto para las ramas del árbol, que aquí no alcanzaría a cubrir la parte en donde se ensambla el brazo de este modelo, de este dinosaurio, debido a que el área que está aquí pues está por debajo del diámetro de las ramas del árbol. Como es de 10 centímetros, aquí es un poco más pequeño y por eso no alcanza a generarse un soporte en este lugar. Entonces necesitamos generar ramas pequeñas para que nos aseguremos de que podamos llegar a todos los lugares que se requieren soporte. Como vemos, al bajar nosotros las ramas del soporte del árbol, pues ya podemos ahora sí alcanzar a hacer soporte en esas partes que se requieren, como en este caso, y llega incluso a otros lugares que pues antes no llegaban. Pero obviamente entre más abarquemos soporte, pues va a subir tanto el tiempo como el material que se necesitaría. Ahora, otro punto que tenemos que tomar en cuenta sería la colocación del soporte. Yo lo pongo normalmente tocando la placa de impresión,
pero podría ayudarnos también un poco que sea en todos los sitios para que no se haga el soporte tan alto y el soporte empiece de otras partes en donde podría estar tocando a lo mejor el modelo, pero mínimo nos ahorraría ya una gran parte del material. Por ejemplo, en este caso pues le subí un poco el ángulo de voladizo del soporte para poder ver mejor cómo es que se estaría generando aquí el soporte, y la colocación del soporte sería en todos los sitios. Esto incluiría pues en esta parte donde aquí tenemos el modelo y vemos que también se está generando el soporte con la base aquí dentro del modelo, que si nosotros lo cambiáramos a que sea tocando la placa de impresión, el soporte únicamente vendría de esta rama que viene de aquí y a lo mejor no alcanzaría a llegar a esos puntos que están más internos, que en este caso tal vez no haya tanto problema, pero hay otras piezas en las cuales sí requeriría saber utilizar esta colocación del soporte. En cuanto al patrón del soporte, pues como sabemos, eso va a ser las líneas internas que se están generando en el soporte, que en este caso tenemos el de triángulos, pero también por tener una densidad baja pues aquí no alcanzamos a ver mucho. Si acaso en el de este lado de la derecha sí alcanzamos a ver cómo se podría estar generando los triángulos. Pasamos primero a ver lo del recuento de líneas de pared del soporte, que esto vendría siendo pues como ya sabemos cuántas paredes va a tener nuestro soporte, y aquí lo tenemos que sería uno solo, entonces también por eso nada más vemos una sola pared. Podemos utilizar dos si quieren algo mucho más estable, pero con una está bien y podría generar buenos soportes, pero eso ya se los dejo a su criterio. Y la densidad pues sería qué tan relleno va a estar este soporte. Obviamente el tener un soporte, por ejemplo, de 70% de relleno, pues nos va a hacer un soporte muy rígido, pero nos va a gastar mucho material y va a aumentar mucho el tiempo de impresión. Yo para este parámetro normalmente lo dejo en valores inferiores incluso al 20% y con una sola línea de pared. Aquí vemos pues que con 70% ya se generan muchos más, y aquí sí se puede alcanzar a ver mejor el patrón de este soporte. Volvemos al modelo de los brazos del dinosaurio. Y ahora pasamos a ver el parámetro de habilitar el borde de soporte. Esto lo que nos va a generar pues es un borde alrededor del soporte que sería por dentro del soporte, para que pueda tener una mejor adhesión a la cama y así hacer una estructura del soporte pues un poquito más rígida, que sea menos susceptible a caerse en soportes que sean altos. Como podemos ver pues se genera este borde que si nosotros lo deshabilitamos pues ya no aparecería. Aquí también puedes modificar un poco este borde del soporte. Sería pues nada más entrando a todos los parámetros para habilitar los otros parámetros que vienen por debajo de este, pero pues bueno, ahorita no es de tanta relevancia, así que nos vamos a pasar a la interfaz del soporte, que pues también lo habíamos visto en el video anterior de la estructura normal, que pues la interfaz viene siendo una pequeña cama o una película, como lo quieran llamar, que se va a generar entre el soporte y la base en donde se requiere el soporte. Por ejemplo, aquí lo tengo habilitado, pero tengo que el grosor sea de 0, así que no se ve ninguna interfaz que esté haciendo como una pequeña cama para poder hacer que el soporte sea más sencillo de retirar. Si yo aquí le cambio a un punto 4, que vendrían siendo 2 capas de interfaz, se va a poner en color azul más oscuro estas pequeñas líneas que podemos ver, las cuales pues nos van a facilitar un poco el retirar los soportes de nuestras piezas. Nosotros podemos modificar también el patrón para que en lugar de líneas sea concéntrico o sea en zigzag, y podemos modificar la densidad de la interfaz a algo más alto, por ejemplo un 60%, y se van a hacer cuadros más pequeños, y esto nos va a ayudar a que se generen mejores voladizos para que a la hora de que se imprima una pieza pues que no se vean tanto esas líneas de impresión que normalmente salen cuando generas un soporte. Entre más alta la densidad de la interfaz de este soporte, mejor salen los voladizos, pero será un poco más difícil de retirar esta interfaz. Yo normalmente lo dejo entre 50 y 60, que me parece una buena cantidad, y para el grosor de la interfaz lo pongo en punto 4 para que sean 2, o incluso hasta punto 6 para que sean 3 las capas de esta interfaz. Y pues esos vendrían siendo los parámetros más importantes para esta estructura de árbol.
Ahora pues vamos a ponernos a imprimir y vamos a ver qué tan sencillo resulta el retirar los soportes con la estructura de árbol. Y bueno, pues este es el resultado después de la impresión. Aquí podemos ver cómo se generaron los soportes y pues es muy fácil de retirarlos en realidad. Simplemente con la fuerza de las manos, no necesitamos de ninguna herramienta en el caso de esta pieza. Y pues obviamente la parte de abajo de la impresión pues es donde se ven muchos más soportes, ya que pues es una parte amplia en donde se necesita el soporte, hay muchas irregularidades, así que pues vamos a retirar los soportes con mucho cuidado también para que no se vaya a romper ninguna otra pieza que esté en el cuerpo de esta pieza. Y pues la calidad que tenemos en realidad es muy buena. En lo personal creo que el soporte nos dejó una buena calidad en las partes de los voladizos, porque pues sabemos bien que no vamos a conseguir la misma calidad que obtenemos en las partes superiores, debido a que pues en los voladizos como quiera hay algunas partes que quedan un poco volando, así que pues no podemos obtener exactamente la misma calidad. Siempre van a quedar unas líneas que se vean como de impresión, pero la idea es reducirlas al mínimo sabiendo modificar bien los parámetros de impresión. Para la parte de la cola pues también podemos ver que se generaron muchas líneas en la parte de la base, y esto es debido a que pues en realidad la base no es muy buena, no es lo mismo que tener una base de impresión como una cama en donde se puede adherir fácilmente y no se despegan las piezas, y por eso tiende a despegarse un poco los hilos de la impresión. Y para las manos pues podemos ver cómo se generaron los soportes, casi todo se unió en uno, y vamos a cortarlo aquí con las pinzas simplemente para tratar de separar mejor y más fácil los bracitos, que no se vayan a romper, que al intentar quitar un soporte completo pues no se vaya a querer romper alguno de los dedos del dinosaurio. Y en cuanto a la calidad pues creo que quedó también muy bien. Para las partes de las manos y los brazos pues en realidad quedaron muy bien, no se les nota tanto las líneas de impresión, únicamente en la base donde va pegado junto con la pieza del torso, ahí es donde se alcanzaban a ver un poco más las líneas de impresión. Pero pues como les comento, es normal estas líneas, no podemos evitarlas, y entre más horizontales sean, más difícil será evitar estas líneas de impresión. Pues ahí lo tienen, amigos, ya vimos los parámetros más importantes, vimos cómo jugar con ellos para poder obtener la mejor calidad. Ya saben que la interfaz de soporte para mí es uno de los parámetros más importantes que debemos de configurar, porque es la que nos permite retirar más rápidamente y más fácil los soportes y hacer que no se marquen tanto las líneas, pero tenemos que configurarlos bien, y esto se va a ir aprendiendo con tiempo. Obviamente tienen que estar haciendo pruebas, tienes que estar haciendo impresiones. Poco a poco vamos a dar con los parámetros perfectos para que ustedes puedan tener la mejor calidad posible. Ya saben que si tienen dudas, comentarios, sugerencias, todo pueden dejarlo acá abajo en la caja de los comentarios. Pueden seguirme en todas las redes sociales, que ahorita estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Estoy subiendo contenido que también es muy relevante para todos, para toda la comunidad. Ahí se está haciendo también pues una serie de comentarios que todos comentan, todos aportan lo que saben, y pues es válido todo tipo de comentarios, todo tipo de críticas constructivas, y que todo sea en pos de mejorar. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, muchas gracias a todos los que se están uniendo a las páginas tanto de Facebook, Instagram y TikTok. La verdad es de que últimamente han estado creciendo muy rápido las redes sociales, así que de una vez les voy anunciando que para cuando lleguemos a los 10,000 suscriptores en el canal de YouTube, voy a empezar con alguna dinámica para empezar a hacer giveaways. Vamos a ver de qué manera podemos apoyar a la gente que va iniciando o incluso a la gente que ya lleva mucho tiempo. Así que estén muy atentos de las redes sociales, estén atentos a los videos de YouTube que subo constantemente, porque muy pronto habrá sorteos en los que te puedes llevar algo. Muchas gracias a ti que te quedaste hasta el final, y nos vemos muy pronto en un nuevo video.